este tiempo, Padre amado, realmente, Padre amado, queremos, Señor, una vez más, Señor, que tu nombre, que es sobre todo nombre y autoridad, Padre amado, Señor, sea, Señor, levantado en todo tiempo, Padre. Reconocemos que tú eres nuestro deleite cada día, Padre amado, que eres tú, Señor mío, quien nos motiva y quien nos ayuda, Padre, en nuestra debilidad, Padre. En este tiempo, Señor mío, queremos, Señor, disponer nuestro corazón delante de tu presencia, dándote a ti una vez más toda gloria, toda honra, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo, Padre, con libertad, con poder y denuedo, Padre, en la vida, Señor, de tu siervo, Padre. Te pido en tu misericordia que tú unjas su cabeza con aceite y que su copa rebose del olor fragante de tu presencia, Padre. Señor, estamos aquí, Señor, en este lugar. Y te ruego, Señor, que tus ángeles hagan vallado de protección alrededor nuestro, Padre, y que ningún arma forjada en contra nuestra sea prosperada. Que sea tu palabra, Señor, fluyendo con libertad, poder y denuedo. Una vez más, Señor, nos rendimos delante de ti, reconociendo que tú eres el autor de nuestras vidas. Gracias, Padre amado, toda gloria es tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Bienvenido, si puedes sentarte. Es una bendición estar aquí reunidos. Siempre es una bendición que valoramos más en estos tiempos que Dios nos permite reunirnos, congregarnos. Algunos en este tiempo de pandemia que llevamos, pues dejaron de congregarse un tiempo por enfermedad, duramos un buen periodo de casi 4 meses sin podernos congregar porque la normativa así no lo exigía, y ahora que podemos reunirnos hay que disfrutar, hay que aprovechar y hay que recibir de parte del Señor. Y así que nunca me cansaré de dar gracias a Dios por las oportunidades que Él nos da una y otra vez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sople, fluya, inunde nuestras vidas para poder, Señor amado, recibir tu palabra. Háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón. Ministranos con tu Espíritu y que salgamos de aquí, Señor, con una convicción de cambio, una convicción de ser o querer ser más como tú. Señor, toda la honra y la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Analizando todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos, nos damos cuenta que los cristianos estamos bajo un ataque. Es un ataque que tiene 3 frentes. Ese es el primer frente, pues es el mundo. Luchamos contra el mundo. No somos del mundo. El mundo es contrario a nuestra forma de pensar. El segundo frente es la carne, que tal vez sea el enemigo más implacable con nosotros, porque la carne no tiene piedad de nosotros. Tú te piensas de que es que soy mi carne, es mi carne y mi carne me trata bien. No, tu carne va contrario a los designios de Dios. Entonces es implacable porque te exige y te exige y te exige. Y el tercer frente es el reino de la oscuridad, que también nos presiona. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, estamos en una guerra de 3 frentes, cosa que ya con una, porque son 3 enemigos poderosos y portentosos, con un solo frente sería suficiente, pero no, peleamos al mismo tiempo contra 3 frentes. Ahora, obviamente, hay unos poderes que se oponen, que son muy fuertes y que no podemos desestimarlos.
es que cuando sientes la fuerza de esos poderes que se te oponen, ese tremendo y sutil engaño con el que se manejan los principados y las potestades de la oscuridad, nos damos cuenta que estamos luchando contra algo fuerte. El enemigo no quiere que tú prosperes espiritualmente. El enemigo puede hacerte prosperar materialmente, pero lo que el enemigo no quiere hacerte es que tú prosperes espiritualmente. No quiere que tomes esa posición. Ahora, el hecho de que tú recibas o que estés recibiendo no quiere decir que es el enemigo quien te lo da. No pienses eso. Lo que yo digo es que el enemigo lo puede hacer también, pero lo que nunca va a hacer es permitirte a ti que prosperes espiritualmente de la manera más tranquila. También suele ocurrir que cuando no tenemos el discernimiento suficiente, no nos damos cuenta contra qué estamos luchando. Porque en Efesios 6:12, y vemos el primer versículo, por favor. Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es muy interesante porque Pablo dice, es que no es una lucha contra otro ser humano. No es una lucha contra otra persona, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo nos está llevando a que nos demos cuenta que si tenemos un problema con el vecino y el vecino nos está tirando basura o está haciéndonos cosas, no es el vecino. Nos está diciendo que la lucha que tenemos no es contra seres humanos, sino que la lucha que tenemos es contra los principados y las potestades de las tinieblas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, cuando nos presionan, cuando nos afectan, solemos, si no estamos, ¿cómo se le puede decir?, entrenados o no estamos completamente en madurez, solemos actuar en la carne. Y cuando actuamos en la carne, respondemos de la misma manera que responde el vecino que nos hizo daño. ¡Wow! Y entonces nuestra lucha se torna en un tú a tú, cuando Pablo dice que nuestras luchas no es contra otro ser humano. No lo es. Y esto te puede pasar en tu trabajo, esto te puede pasar en tu propia familia, o esto te puede pasar en tu relación con otras personas. Ahora, Josué es un ejemplo de unas batallas que en apariencia eran terrenales. En apariencia eran terrenales. Esas batallas parecían todo terrenal. Coge una espada, métete en la tierra y empieza a cortar cananeos. Y así lo vemos. Pero no es así. Solo es en apariencia terrenales. Pero la verdad es que fueron guerras, batallas espirituales. El libro de Josué empieza cuando el pueblo entra en la tierra prometida y todo lo que eso conlleva. Josué 1:2, por favor. Le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
interesante, porque si en este momento tú estás luchando con un problema y no sabes cómo conseguir una vida en victoria en Cristo, no te sientes en victoria con lo que tú estás viviendo y pasando, no sabes cómo salir del desierto de la duda, no sabes cómo cambiar ese andar de mera subsistencia, sobreviviendo apenas, para llegar a obtener la bendición que Dios tiene para tu vida. Si tú estás en esa tesitura, es tiempo de que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Es tiempo de que empieces a tener más comunión con Dios Espíritu Santo, que fue enviado por el Hijo para que morara en nosotros y con nosotros, para poder entonces ser guiados a una victoria en estas batallas que estamos librando. ¿Cuántas batallas se están librando? A veces tenemos un frente abierto, ¿verdad? A veces es la economía, o puede ser el ámbito familiar, o puede ser el laboral, puede ser cualquier problema de ese tipo. ¿Cuántos frentes tienes abiertos? No me digas. Hay unos que tienen uno, hay otros que tienen un montón. Y son frentes abiertos con los que no sabes cómo pelear, cómo enfrentarlos. Lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que la tierra, Dios se la dio al pueblo de Israel. Se la dio, se la entregó. De la misma manera que la vida en Cristo está a tu alcance, sin que tengas que hacer nada más que creer en su palabra. Así Dios le entrega al pueblo de Israel. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Creer en su palabra, creer en lo que Dios les estaba diciendo. Simplemente, en Josué 1:3 dice: yo os he entregado, y esto está en pasado, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, la tierra de bendición, que esta es la tierra de bendición, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero ojo, la posesión de ella es el resultado de un andar en obediencia. Es decir, Dios te promete y te da promesas para tu vida. Lo sabemos. Unos dicen que son más de 3,000, otros dicen que son más de 4,000. La verdad es que yo no los he contado, porque cuando llevas ya unos 2,500 te aburre. Tú dices que es mucho, es demasiado para mí. Entonces, en vez de estar contando, debería estar creyéndolas, conociéndolas y creyéndolas. Pero ¿sabes una cosa? Dios te da la promesa, porque Dios te entrega las promesas. Dice que son herencia nuestra. Somos herederos de preciosas y grandísimas promesas. Pero ¿sabes qué? Dios ya te las dio. Dios ya me las dio. Pero la posesión de las promesas es el resultado de nuestro andar en obediencia. Por eso a veces no se cumplen las promesas en nuestra vida, o en tu vida, o en mi vida, o en la vida de aquel. Por eso no se cumplen. ¿Por qué? Porque ya las tengo, pero igual no ando en obediencia. Por lo tanto, no se puede cumplir en mi vida la promesa. Ahora, puedes tener todo lo que quieras de la vida espiritual, pero escúchame bien, Dios no te dará nunca más de lo que estés decidido a tomar en la vida espiritual. No, pues, mira, en mi pueblo dicen: no te pido, Dios, que me des, nomás ponme donde hay, que ya me basto solo. Pero eso es lo terrenal, lo material. ¿Qué con lo espiritual? ¿Qué con lo espiritual? ¿Estamos nosotros dispuestos a
y decididos a tomar todo lo suficiente de lo espiritual para nuestra vida. No sé si recuerdas aquel relato del rey Joás, que tomó las flechas, ¿sí? Golpeó 3 veces con ellas y se detuvo, mostrando con ello desgano espiritual, porque esa era una batalla espiritual, y falta de ambición espiritual también. El profeta Eliseo, que es el que le había dicho, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado para siempre a Siria. Y no lo hizo. Y todavía está la espina clavada en el costado de Israel. Siria está ahí, enemigo de Israel, participante de la guerra del 48, de la guerra de los años 60, las 6 días, de la guerra de los 70, del Yom Kippur, y todavía están ahí. Pero si ese rey hubiese golpeado 5 o 6 veces, no le dijeron cuánto. Y esa es la cuestión. Dios no te dice: esfuérzate 2 días más, hijo, y verás que tienes la promesa. No, Dios te dice: esfuérzate. ¿Cuánto? Esfuérzate. No te voy a decir cuánto, solo que te esfuerces, que perseveres, porque tú no sabes si la perseverancia de un día te dará la victoria mañana. En el Klondike, y me encanta esa historia, siempre me acuerdo de ella, y ha sido inspiración para mi vida. La mina más grande de oro de Norteamérica, en el Klondike canadiense, se compró en $100. Y el minero que la tenía, que la vendió, se cansó de cavar. ¿Sabes que el que la compró cavó 3 pies más? Es decir, ni siquiera el metro llegó. ¿Te imaginas? A veces no sabemos ni lo que estamos perdiendo. La tierra de bendición, amado, es abundante. Es la promesa de Dios. Es de gran extensión. Y representa una vida en la que encontrarás todo lo que tú necesitas, tanto material como espiritual. Todos los aspectos de tu vida están ahí en las promesas de Dios. Si vivimos en el Espíritu, nos daremos cuenta que a pesar de que nos encontramos en conflictos, cada conflicto es una oportunidad para encontrarnos con la victoria de Dios. Y no tenemos necesidad de vivir una vida en derrota. El Señor pide simplemente, Josué 1, 2, lo hemos leído. ¿Qué es lo que le dice? Ahora pues, levántate. Eso es lo primero que nos pide Dios. Ahora pues, levántate. ¿Sabes que no podemos avanzar si estamos acostados? Venga, voy a andar acostado. ¿Cómo puedes andar acostado? ¿Puedes andar acostado? Bueno, hay gente que no sé cómo se lo monta, pero igual lo hace, ¿no? Pero no se puede, es antinatura. O sea, ¿cómo vas a andar acostado? ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Qué es lo primero que le dice Dios a Josué? Ahora pues, levántate, levántate. No prosperamos, amado, si estamos sentados. Ahora todos levantados, ¿verdad? Corriendo para todos lados. Prosperidad, dijo el pastor, vamos a correr. No.
necesitamos levantarnos, amado, para que sea el principio de recibir la bendición de nuestro Señor. Es el principio. Dios, yo siempre digo, Dios no llama al desocupado. Dios a todos los que ha llamado los ha encontrado haciendo algo. Llamó a Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando en los campos de su padre. Llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cuando les dijo, venid en pos de mí que os haré pescadores de hombres. ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Dios siempre llama a aquel que está haciendo algo, no al que está sin hacer nada. ¿Por qué? Porque el principio de todo es que estemos dispuestos. Eso es una actitud de estar dispuesto. Dios dice que el corazón del hombre tiene que estar dispuesto. Ahora, si no estamos levantados, ¿cómo vamos a romper las barreras que nos impiden pasar a la tierra de bendición? Porque había una barrera. Pero en el caso, pensando un poco en el caso de Abraham, cuando Abraham Dios le habla acerca de la tierra prometida, le dice, levántate. También le dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Es decir, si tú quieres la bendición de Dios, tienes que estar activo espiritualmente. ¿Quieres bendición? Tienes que estar activo espiritualmente. Tienes que estar orando. Tienes que estar buscando a Dios en la palabra. Tienes que estar sirviendo al Señor. Activo espiritualmente. ¿Quieres bendición? No es nada más así. No es nada más. Es más, amado, ya te lo digo, que si yo tengo un hijo que está tirado todo el día en el sofá y me dice, dame para el cine, yo le voy a decir, pues ve, lávame el coche. Y luego te doy. Y luego cuando viene igual ni le doy. Pero esto es así, amado. Es así. ¿Por qué? Porque es hasta natural. Dios le dice a Abraham, levántate, recorre la tierra a lo ancho, a lo largo, porque esta te la voy a dar a ti. En Hechos 26, 15 y 16 está el relato de la conversión de Pablo. Y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero, le dice el Señor a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué le está diciendo al Señor? ¿Sabes que no vas a ser ministro tirado en el suelo? Le dice, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. Es interesante eso. Dios obra de esa manera. Dios trata de que nosotros estemos activos espiritualmente para poder acceder a mayor bendición, a otro nivel. Ahora, hay una barrera, obviamente, que no la vamos a poder pasar si no estamos de pie, si no estamos activos. Esa barrera se llamaba Río Jordán y estaba ahí el Río Jordán. Y se abrió igual que se abrió el Mar Rojo, pero en el río Jordán. Y pasaron. Y ellos levantaron un altar antes de pasar con 12 piedras. Y luego los sacerdotes pasaron con 12 piedras, las pusieron en medio del río, porque el río separó el flujo del río.
y se pusieron en medio, y ahí estuvieron hasta que pasó todo el pueblo. Porque en Josué 1:2, la última parte le dice, pasa este Jordán. ¿Qué significa esto? Si quieres tú a tener acceso a las bendiciones de Dios, a la tierra de promisión de Dios, tienes que romper con las barreras que te impiden llegar a ellas. Nuestras vidas, amado, tienen barreras. Gente que si se pone a orar, no logra permanecer en oración mucho tiempo. Gente que si se pone a leer la Biblia, se llena de miedo. Esto lo he oído, vamos, desde el 97 lo escuchamos aquí. Es que leo la Biblia y me da miedo. Pues yo cuando leo la factura de Endesa también da miedo. Pero la Biblia, ¿cómo te va a dar miedo la Biblia? A no ser que te ponga a leer el Apocalipsis, igual da miedo, ¿me entiendes? De que está cayendo todo lo que está cayendo. Pero son barreras en nuestra vida. Barreras que se levantan en nuestra vida, que nos impiden llegar a la bendición que Dios ya nos concedió. Porque las promesas ya fueron dadas para nuestra vida. Pero hay barreras. Hay cosas como nuestro egoísmo. Son barreras que tenemos. Cosas que vivimos, incluso hasta nuestros complejos, son barreras. Pero yo te voy a dar 4 barreras que son las que suelen presentarse más. Número 1, el desánimo. Es una gran barrera. Es que no tengo ganas. Es que no se trata de ganas. Es que, imagínate, es que no tengo ganas. Y que Jesús, orando por nosotros, en Juan 17, donde Él empieza a orar, y dice, no te pido solo por estos que me has dado, sino por aquellos que han de creer en la palabra a través de ellos, o sea, nosotros. Y que dijera, oh no, Padre, no tengo ganas de orar por eso, ni siquiera, y lo voy a ver y me voy a desanimar, no quiero. No, Jesús dobló rodilla y estaba pasando una situación terrible en el Getsemaní. Fue una lucha espiritual impresionante, pero no se trataba de ganas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la diferencia. Ahí es donde fracasamos nosotros. La barrera no la podemos franquear, no la podemos pasar. El desánimo. El desánimo nos inutiliza para avanzar, porque el desánimo, amado, te roba la fuerza para obtener la victoria en medio de las luchas que estamos viviendo. Una persona desanimada, todo lo ve oscuro. Todo es oscuro. Oye, mira que se ve una luz. No, eso no es luz, eso es una farola. Eso no es nada. O sea, todo negativo. Todo negativo. Ahí hay 2 sillas vacías. Yo no sé quién no vino. ¿No viste? 2 sillas vacías. Algo está pasando en esa iglesia. Te lo digo yo. Claro, con la visión que tienes de verlo todo oscuro, pues cómo no. Pero es que esto es un desanimado. Un desanimado. Es Elías, derribado, hundido, queriendo morirse. Desanimado totalmente. Mátame, Señor, que no soy mejor que mis padres. Deseando morirse. Dice que se sentó bajo un enebro. Eso es el desanimado. Y es una barrera grande, imponente, que tenemos que derribar, que tenemos que pasar si queremos llegar a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Todo lo ve sin futuro. Siempre verá el vaso medio vacío. Oye, pero está a la mitad. Está a la mitad.
No es a salir como un gobernador ahí de mi pueblo, ahí en el norte somos, ya sabes. Dice, ¿qué temperatura hace ahí? Ni frío ni calor. ¿Cómo que ni frío ni calor? Estamos en invierno, 0 grados. Claro, ni frío ni calor, anda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está el vaso medio, o sea, medio, y lo vemos, o medio vacío, y hay desánimo en nuestra vida. Todo lo vemos mal. Nada nos parece. Y nos convertimos en algo que está ahí, no digo que en Gollum, pero sí en algo raro, que nos está llevando a un punto en el que no nos damos cuenta que nos estamos alejando del cumplimiento de las promesas de Dios. El desánimo hay que derribarlo. Así como espiritualmente lograron que el río Jordán parara, aunque Dios lo paró, pero ellos actuaron espiritualmente. La segunda barrera es la duda. La duda. La duda nos hace perder la fe en lo que Dios nos ha prometido. Y por lo tanto nos retrasa en recibir la bendición de Dios. O impide que recibamos las bendiciones del Señor. La duda es que será. No, mira, de verdad, Dios te va a levantar. Y sí, gracias, pastor. Hasta me pones caritas. Y acá por dentro, ¿será eso? ¿Será eso? ¿Será cierto? La duda comiéndonos la cabeza. La duda lo que tiene es que acaba con nuestra fe. El problema, amados, es que todo gira alrededor de la fe en Jesús. Y si no tenemos fe, ¿qué tenemos? Tercer barrera, las malas motivaciones. Es una barrera que se pone delante. No, yo sí oro, yo esto, yo aquello. Pero ¿sabes qué? Hay mala motivación en nosotros. ¿Y por dónde salen las malas motivaciones? Porque las podemos camuflar. ¿Por dónde le aparecen al ser? No traemos un letrero aquí que diga, traigo malas motivaciones. ¿Verdad que no? Hombre, si tuviera ese letrero, póntelo, verás cuánta gente se te acerca. Traigo mala motivación. Las malas motivaciones, amado. ¿Sabes cómo te das cuenta que alguien trae malas motivaciones? Tarde o temprano sale de la boca la mala motivación. La mala motivación nos hace que Dios no bendiga nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios pesa los corazones. Constantemente Dios está pesando nuestros corazones y está poniéndolos en balanza. Y cuando no es hallado nuestro corazón recto delante de Dios, no hay bendición. Oye, pero es que y estamos en el Nuevo Testamento. Mejor no te cuento la historia de Ananías y Zafira porque hasta lloras. Que se quedaron con su diezmo y su ofrenda, no lo quisieron dar y cayeron ahí muertos. Dice, no, pastor, léame el Nuevo Testamento. Bueno, si quiere lo leemos. Porque a veces pensamos que como ya le hice un favor a Cristo, ahora me merezco todo. No es cierto. Esto no es por merecimiento, es por gracia. Y por gracia Él nos otorga. Pero sabes una cosa es que te las dé y otra cosa es que las recibas. Y el recibir esas promesas dependen de nuestro andar en obediencia delante de Dios. No sé si esto ¿se entiende o cómo ven? Digo, si no empezamos de nuevo. Sí. Acá hoy no hay fútbol. Se pueden quedar. Cuarta barrera.
hacer nuestra propia voluntad o nuestros propios planes. Uy, cuidado, cuidado con eso. Hacer nuestra, no, es que yo ya tengo mi plan. Es que yo soy muy dado a eso, ya os lo digo. Y yo me he dado muchas veces cuenta, porque a mí me gusta llegar, ver algo y tratar de hacer un plan. Y ya lo tengo. Ahora sí, ya está. Vamos a orar. De orar tú, yo ya lo tengo. Y me he dado cuenta cómo me he topado con la realidad de que no puedo avanzar a las promesas que Dios tiene para mí, simplemente por mi ego de estar haciendo mis propios planes, haciendo mi propia voluntad. Esto hace que nuestros planes, ¿sabes cómo terminan? Rotos. ¿Te ha pasado alguna vez que ese plan que te ha costado noches pensándolo, y le voy a hacer así, y le voy a mover acá, y mañana voy a ver no sé qué, ya está hecho todo, y vas a buscar al no sé quién, y no aparece cuando te prometió que iba a estar ahí? ¿Qué pasa? Eso, amado, se viene abajo todo. No recibes lo que Dios tiene para ti. No permite que sigamos adelante. Hace que no nos salgan las cosas que hemos planeado. Y a mí me llamó la atención algo, porque he estado metido con Josué, le decía esta mañana a Silvia, y a Osvaldo, a Glenda, a Paco y a Altagracia. He estado metido en Josué, pero viéndolo desde otra perspectiva. ¿Sabes qué? Josué llega cuando ya han entrado y van a ver a Jericó. Dice que Jericó estaba cerca, de noche fue a verlo. Imagínate la ciudad así, en un monte ahí, y las murallas imponentes, la luz de la ciudad, y Josué viendo cerca. Josué era un militar. Un militar es un estratega. Y a mí me encantaba Josué, porque Josué decía, es que le encanta hacer planes. Imagínate qué estaría pensando: mueve el ejército aquí, voy y le meto por allá, mando unos espías antes a ver cómo está el asunto, y había enviado unos espías y empieza a planear cómo tomar la ciudad. No dice eso la Biblia, pero yo me lo estaba imaginando. Y entonces se le aparece un varón. Dice que apareció un varón, no dice más. Y Josué se postra y lo adora. Y el varón recibe la adoración. Aquí hay dos opciones: o era el diablo, o era una teofanía, Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Pero como Josué era un siervo de Dios, no se iba a postrar ante el enemigo. Era el Señor. ¿Y sabes qué le dice el Señor? No le dice, olvídate de tus planecitos, Josué. No dice eso la Biblia. Pero en vez de decirle, ¿qué has planeado, Josué? No, simplemente le empieza a decir, coges a la gente, vas a marchar con los levitas, con los sacerdotes, con el arca, con los shofar, con el pueblo, una vez al día alrededor de la ciudad. Y el séptimo día vais a tocar los shofars, vocerillo y tal, y se va a derrumbar el muro. ¿Quién le dio la estrategia? Dios. Y le funcionó. Ahora, si Josué hubiese dicho, hombre, ¿cómo voy a? Yo soy un militar, yo sé que los muros no se caen con el shofar. ¿Sabes lo que es el shofar, verdad? Es que es como el cuerno ese para tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Lo haces así, así, así y ya está. Pero si yo sé que así no se toma la ciudad. Yo sé, imagínate la lucha que llegó a tener Josué, pero Josué le dice, vale, hace la voluntad de Dios, toma la ciudad.
Si él no hubiese hecho la voluntad de Dios, dice, no, lo voy a hacer como siempre lo he hecho, que ya me ha funcionado. ¿Y sabes qué? Hubiese sido una derrota espantosa. De hecho, de tal manera, hubiese sido la cosa que nombran a otro general y viva la vida. Que ahí está el Caleb también, que no es el único. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es interesante, amado, cómo romper esas barreras. Hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios planes se rompen sometiendo nuestro ego, nuestro yo al Señor, haciendo los planes del Señor, la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también? Hemos dicho que, nos dijo que nos levantemos. Segundo, que pasemos la barrera, que rompamos esa barrera que se llamaba Río Jordán. Pero también dice que nos esforcemos y seamos valientes. Y dice, porque repartirás. Repartir significa prosperidad. Nadie puede repartir si no tiene nada que repartir, ¿verdad? Voy a repartir esta anguila. Voy a repartir esta sardinita. Pues no tiene nada que repartir. Alguien te va a decir, no, mejor, ¿cómo hacerlo usted, pastor, que lo veo muy desmejoradito? ¿Cómo hace la sardina entera? Se te van a devolver. O sea, el que reparte es porque posee, porque tiene. ¿Y qué le dice Dios en Josué 1:6? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Repartir. En segundo lugar, que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, amado, es difícil. No es fácil. Va en contra de nuestra voluntad. Va en contra de nuestra forma de pensar. Hemos estado toda una vida pensando contrario a Dios y de repente nos vemos con nuestro corazón entregado a Cristo, pero esto que está aquí arriba sigue pensando como pensaba antes, hasta que no hay una rendición, un sometimiento de nuestros pensamientos delante de Dios. Como eso dice la palabra, lleva cautivo los pensamientos a los pies del Señor. Y tú dices, llevando los pies cautivos, pensando en otras personas. Pero si la palabra te la está diciendo a ti, no para aquel o para aquel. Es decir, tú tienes que llevar tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Tú llévalos. Porque cuando llevas tus pensamientos a la obediencia de Cristo, rompes. Y cuando rompes, cuando menos esperas, ya estás en la voluntad de Dios. Y no conozco algo que requiera más esfuerzo y dedicación para hacer la voluntad de Dios. Porque hay una guerra interna entre doblegar nuestra carne y hacer la voluntad de Dios. Se revela la carne. Se revela la carne. Y es difícil hacer la voluntad del Señor. El Señor dice que perdonemos. ¿Por qué? Que venga ese de rodillas y me lo suplique. Y eso ya veremos. Ya veremos. Pero el Señor dice, perdona. Porque si no perdonas, no hay perdón para ti. Hasta se nos perla la frente de estar en esa estrechez en que nos pone el Señor. Entonces, amado, hacer la voluntad no es fácil. ¿Será fácil perdonar? Hay gente que sí, ¿verdad? Pues, el que me levante la mano y me diga, yo perdono tan fácil. Vamos a hacer una foto y la vamos a poner ahí. A mí me cuesta, de verdad. Me cuesta perdonar. Me es difícil perdonar. Pero tengo que doblegar mi yo, mi carne, lo sé. Sé de dónde viene el problema. Soy yo. Y tengo que rendir mi yo para poder perdonar a aquel que me ha ofendido.
Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hacer la voluntad de Dios te prospera. Te prospera. ¿Y qué quiere decir? Entonces ahora voy a tener mucho dinero. No, la prosperidad es más amplia. A veces lo que no necesitamos, bueno, sí, ¿verdad? Iba a decir lo que no necesitamos es dinero, sí que necesitamos, ¿verdad? Pero en realidad hay otras cosas que necesitamos más. Hay cosas que necesitamos más. Tercero, nos esforcemos y seamos valientes. ¿Por qué? Porque Dios va contigo, amado. Dios va contigo. O sea, es decir, es como si papá te acompañara. ¿Nunca saliste a pasear con papá? No estoy hablando con el Padre Celestial, no. Con tu Padre. ¿Sí? Porque sí, es que ya anduve paseando con mi Padre Celestial. Y hasta parece un corito de esos de carpa, ¿no? Para evangelizar. Paseando con mi Padre Celestial. Ya Miguel cantó una. Pero ¿sabes qué? Cuando salías tú con tu padre o con tu hermano mayor, o salías con un profesor, con unos amigos, iban de acampada o iban andando, aunque los pies te hacían así, tú no parabas. Tú ibas porque querías ir con ellos. Querías andar a su lado. Aunque era difícil la travesía, querías andar. Andar al lado de Dios es muy difícil también. Porque eso significa que nosotros debemos de someter nuestra voluntad al Señor. Y para eso tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo me he preguntado, ¿por qué quieres que me esfuerce si ya vienes conmigo? No sé, ¿quién se acuerda del anuncio del primo de Zumosol? ¿Verdad? O sea, ¿qué esfuerzo tenía el otro? Decía, primo, y llegaba el primo. O sea, ¿cuál es el esfuerzo? Pero sabes que en Dios es diferente. En Dios, precisamente porque Él viene contigo, tenemos una responsabilidad. Porque Él viene conmigo, yo tengo una responsabilidad de andar a su paso, de andar con Él, de seguir sus pisadas, de esforzarme y ser valiente para no quedarme atrás. Ahora, las armas que utilizó Josué para derrotar al enemigo eran más espirituales que terrenales. ¿Por qué? Porque ya te conté acerca de Jericó, pero ¿sabes la historia de Gabaón? A veces la cantamos, ¿verdad, Miguel? La de Josué en Gabaón. ¿Qué pasó con el sol? Se paró. ¿Y eso qué tipo de arma es? Igual es una arma especial que detiene los soles o la rotación de la tierra, porque el sol no se para. No, amado, era una guerra espiritual. Sus armas no daban para más. Eran gente sencilla que no tenía buenas armas. Los que vivían en Canaán eran gente que estaban más preparados, mejores ejércitos y tenían mejores armas. ¿A qué echaron mano entonces? A las armas espirituales. Y estamos terminando ya, porque ya llega la hora. Utilizaron el clamar a Dios para que se parara el sol. Utilizaron
la obediencia, marchando alrededor de Jericó. Utilizaron el tocar el shofar para que se